enfermedad, podamos clamar a Él. Y Él nos va a responder. Es mejor que el apanador, que es lo que nos dan cuando vamos al hospital. Mejor que la aspirina. Cuando vamos al hospital, eso es lo que nos dan, Panadol o Tilenol y todo lo que termine en on. Aleluya. Pero Señor nos ha dado la salvación. Y tras la salvación nos ha traído la bendición. Por eso es que es satisfacción garantizada. Amén. Por eso es el mejor producto. No lo venden en cualquier tienda. Lo tienen en un estuche a lo mejor pequeño, a lo mejor mediano o a lo mejor grande, dependiendo como la Biblia que tú tengas a tu lado. Yo quiero ver la Biblia que usted tiene a su lado. Aleluya. ¿Cuántos trajeron la Biblia en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Mira dónde está el estuche de este producto. ¿Lo está viendo? Mírelo, observe. ¿Dónde está el estuche de este producto llamado salvación? Ahí está este producto. Y lo mejor que usted lo puede obtener fácil y lo puede revender. ¿Por qué te digo revender? Espérate, se dañó el mensaje. Dice el Señor, compra la paz. ¿Verdad que lo dice? Compra la paz y no la venda. En esta noche yo te invito a que compres la salvación y no la vendas, sino regalásela al que esté más necesitado. Llamado vecino, llamado tío, primo, padre, madre, llamado compañero de escuela, llamado compañero de trabajo. Hay gente que necesitan este producto. Hay gente que se están muriendo allá afuera y nosotros tenemos un producto con satisfacción garantizada que lo va a ayudar a mejorar su vida, su familia, su hogar, su matrimonio, y no lo estamos brindando. En esta noche yo vengo a instar al pueblo a que pueda accionar su fe y poner este producto en práctica. Amén, aleluya. Es fácil, solamente tienes que hablar de lo que el Señor ha hecho con tu vida. Sí, Señor. Si yo pasara este micrófono a cada hermano, yo sé que este producto ha sido satisfacción garantizada para su Amén, vida. aleluya, Dios. Porque Dios lo que vino es a traer regalos a nuestra vida. A hermana Marisol le regaló a sus 2 hijas y a este hombre de Dios, un siervo del Señor. A Javi le regaló ahí a Carlito, que todo el tiempo está alabando y exaltando el nombre de Él. No grita, Él está exaltando el nombre del Señor a través de ese cántico. Pues está loco por cantar como el papá. Como dijo Dani Berrío, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Aleluya. Me sale un poquito del tema, pero qué bendición. Dios te ha dado el mejor regalo. El mejor producto se llama salvación. Y en esta noche yo lo que quería es traer este recordatorio al pueblo. Porque a veces se nos olvida que nosotros tenemos mejor que el apanador, que mejor que la Tilenol a nuestro lado, con tan solo abrir nuestra boca. A veces se nos olvida hacer ejercicios para nuestra boca. A veces se nos olvida hacer ejercicios para nuestra lengua. De eso sabe Javi, porque cuando uno va a cantar, ¿verdad, Javi? Hay que mover la lengua, mover la tráquea, ¿verdad? Y mover todas esas cosas para poder tener un mejor sonido y poder madurar la voz, ¿verdad que sí? Estamos más o menos ahí. Él es el instructor mío, mi maestro personal de música. Aleluya. Y es importante, hermanos, que en esta noche salgamos con ese deseo. Por eso es que yo le dije que en esta noche yo no iba a predicar, que yo quería presentar este producto. ¿Por qué? Porque este producto ha cambiado a millones y millones de personas Eso en es, todo alrededor aleluya, del sí, mundo. Señor. Poderoso Desde Dios. el primer día que comenzó este producto a funcionar, ha sido una revolución total. Amén. Lo que pasa es que la gente se ha copiado. Hay muchos que se han copiado por ahí y han dicho, yo fui el que inventé. Satisfacción garantizada, no. Hemos leído en 2 versos que hubo uno primero
que dijo satisfacción garantizada. Se llama Jesucristo, el que murió y resucitó. Amén. Así que vamos a estar Aleluya. puestos en pie y honrando la palabra que dijo el hermano Pedro, que dijo que yo predicaba poquito, pero conciso.